vamos a ver cómo descargar en este video y cómo utilizar por primera vez Cadesimo. Entonces, el enlace que va a estar disponible para que nosotros busquemos el programa es el siguiente. Entonces, nos va a ir directamente a direccionar al archivo de la carpeta Cadesimo, entonces la vamos a descargar. El archivo regularmente cuando es una carpeta se comprime y después de comprimirse se descarga. Entonces aquí debemos esperar que se comprima y luego se descargue. Una vez que esté comprimido y descargado, nosotros lo tenemos que descomprimir, y una ventaja importante de Cadesimo es que no va instalado, es una herramienta que es portable. Por ejemplo, yo la podría tener en una USB y la podría utilizar en cualquier computadora y funcionaría correctamente, porque no es un archivo que vaya instalado. Entonces, como ven, ya se está terminando de descargar, entonces lo vamos a guardar por aquí lo voy a meter a esta carpeta de imágenes, que la tengo algo vacía. Le voy a dar guardar y ahora acá me voy a dirigir a la carpeta y la vamos a descomprimir y la vamos a utilizar. Vamos a esperar aquí que termine. Aquí me dice listo. Y noten que es una carpeta que está comprimida. Entonces le voy a dar clic derecho. Si tengo WinRAR, voy a usar las opciones de WinRAR. Extraer en Cadesimo. Espero que se termine de extraer. Aquí ya me muestra una carpeta sin estar comprimida, es decir, esta la podría yo borrar. Me quedo con esta, entro a Cadesimo y tengo aquí varias carpetas, vean, que ya es como los archivos que me entrega a mí el software para poder utilizarlos. Pero nos vamos a centrar en esta, Cadesimo versión 3. Voy a abrir el programa Cadesimo y el creador le puso una contraseña a su programa, que es una contraseña que no la podemos cambiar porque ya es propia del software, entonces es 4962, ok, y ahí está funcionando ya Cadesimo. Para hacer la pantalla más grande le voy a dar control, la tecla control del teclado, y le puedo dar con el scroll del mouse para hacer esta área un poquito más grande, ¿sí? Entonces voy a hacer un arranque simple de motor trifásico. Para eso necesito la alimentación trifásica, necesito una protección, que en este caso voy a utilizar un guardamotor, necesito un contactor trifásico y obviamente la carga que va a ser nuestro motor trifásico. Entonces ahí ya coloqué los elementos, entonces ahora los voy a cablear de la línea a la entrada de la protección al contactor y del contactor a la carga. Le voy a cambiar nombre a esto, Q1 para el guardamotor, KM1 para el motor, y ahí tengo yo con el aterrizaje ya colocado una disposición adecuada para un arranque de motor, con un elemento de protección térmica y magnética, que esta simbología me dice que tengo protección térmica y magnética, y un elemento de activación. Pero como estoy usando un contactor, necesito un diagrama de control. Entonces vamos a hacer el diagrama de control colocando una línea, imaginando que el control va a ser en corriente alterna. Vamos a poner un mini automático de un polo, que se va a llamar F1. Luego vamos a poner el auxiliar de la protección de la potencia, para que el auxiliar de la potencia me pueda también cortar el diagrama de control y ya tener un circuito bien seguro. Entonces aquí, como este contacto es del guardamotor, le voy a poner Q1. Y entonces ahora necesito un botón que me va a servir como paro, que es un pulsador normalmente cerrado, que regularmente su nomenclatura es 1, 2, aunque podría encontrarlo como 11 y 12 dependiendo de la marca que use. Le voy a poner de nombre S1 y voy a poner el elemento de activación abierto o el pulsador abierto, que regularmente su nomenclatura es 3, 4, y le voy a poner de nombre S2. Luego acá voy a colocar una bobina, que es la bobina del contactor. Por lo tanto, esa bobina del contactor se tiene que llamar igual que los principales que ya usé, KM1. Y para hacer un circuito autosostenido se necesita un contacto abierto del contactor. Aquí lo estoy colocando. Ese contacto abierto se pone en paralelo al elemento de activación, es decir, al pulsador abierto. Ahí lo puse y se tiene que llamar igual, KM1, 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 porque todo pertenece al mismo contactor. Entonces ahora cableo de la alimentación a la entrada del mini automático, de la salida del mini automático al auxiliar del guardamotor, del auxiliar del guardamotor al stop, del stop al start, del start un arreglo en paralelo con el contacto auxiliar abierto del contactor, de la salida del start a la bobina y de la salida del contacto abierto del contactor a la unión entre la salida del start y la alimentación de la bobina para que ocurra un enclavamiento. Y como estoy trabajando con corriente alterna, pues esto necesita, si estoy trabajando con 120 voltios, por ejemplo, un complemento, y ese complemento es el neutral.
Entonces ahí acabo de poner el neutral y veamos ahora qué sucede. Iniciamos la simulación. Para iniciar simulación es acá, en este icono. Alimento la potencia y notemos que el contacto auxiliar ya se cerró, diciéndome este circuito de control también ya podría funcionar. Yo lo habilito con la protección y me tengo que dirigir hacia el botón que está acá. Le doy un pulso porque es un pulsador y notemos que el arranque se realizó. Puedo darle un stop normal pulsando el stop. Y pues si quieren agreguemos aquí un par de animaciones adicionales y vamos a utilizar para esto un par de botones. Vamos a usar dos botones que nos representen los botones físicos, donde este se llama S1 para que sea igual que el stop y este se llama S2 para que sea igual que el start. Entonces le voy a dar aquí iniciar simulación, habilito el control, pero vean que si yo le doy start, el circuito no arranca porque la protección de potencia aún no está lista. Entonces si yo cierro la potencia, entonces el circuito ya está listo y arranca. Se detiene, arranca, se detiene, arranca, o si se dispara la protección, también se bota todo el circuito de control. Aquí tenemos un circuito seguro. Ahí tenemos cómo utilizar Cadesimo y cómo hacer nuestro primer arranque. ¿Cómo guardo este archivo? Hay que darle archivo, guardar como. Elijo la carpeta donde quiero que se guarde. Acá puedo elegir la carpeta que yo quiera. En este caso yo voy a usar esa que ya tengo ahí. Le voy a poner ejercicio de práctica como nombre. Y de conveniencia les aconsejo que cuando terminen de escribir la última palabra no dejen ningún espacio y pongan .cad. Algunas veces en algunos programas, si yo no le pongo ese .cad, ya nunca puedo volver a abrir ese archivo. Sin embargo, si yo lo guardo con ese nombre .cad, luego yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo hacer acá esto y podría darle abrir y vean todos los que ya tengo aquí guardados y los puedo abrir. Por ejemplo este, pongamos este como por ejemplo, pero como dice .cad, sí se abre y noten que aquí me muestra pues un diagrama que yo ya tenía hecho, ¿sí? Pero es porque lo guardé con esa extensión .cad. Entonces ahí está para que ustedes lo practiquen.